Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Esta noche tenemos la tercera lección. Entonces, esta noche veremos la historia de cómo Pedro testifica de Jesús en Hechos 2. Cuando Pedro predicó la ley y el evangelio en el día de Pentecostés. Y como la respuesta de fe de muchas personas por obra del Espíritu Santo llevó a la formación de la primera iglesia cristiana. Entonces, empezamos esta noche con una oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva. Una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Amén. 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 Buenas noches de nuevo a todos. Esta noche tenemos la lección 3. Pedro testifica de Jesús y viene de Hechos 2, 22 a 47. Los objetivos de esta noche, de esta lección, son usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2, 22 a 47 y identificar dónde Pedro predicó la ley y el evangelio. Ustedes van a tener un tiempo en grupos pequeños para hablar de este tema. La ley y el evangelio que encontramos en la predicación de Pedro, de Hechos 2. Entonces, esto es otro objetivo de esta noche. Y el último objetivo es explicar la frase: la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Vamos a pensar en esta frase y explicarlo un poco más en la última parte de la lección esta noche. También esta frase es parte del proyecto final. Entonces, estos son los objetivos esta noche. Vamos a empezar con la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, tengo esta pregunta. ¿Qué es un detalle que recuerdas del apóstol Pedro? ¿Qué puede decir de Pedro? ¿Alicia? Ajá, presente, profe. Un detalle del apóstol Pedro era que él fue un hombre pecador. También fue un hombre, le cortó la oreja a un discípulo, negó a Jesús 3 veces, y a Jesús cuando resucitó, y qué más, era pescador, de pescado. Ya. Sí, no, Ya. gracias. Excelente, Alicia. Adelante, Magda. ¿Algo más? Gracias, profe. Sí. Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Él negó a Jesús 3 veces antes de la muerte, cuando lo iban a crucificar. Y Dios lo pronosticó, ¿no? Él dio la profecía de que uno de ellos lo iba a negar. Pedro lo iba a negar 3 veces. Pedro es el apóstol más amado de Dios. Bueno, eso, porque hay muchas otras cosas, pero gracias, eso, Magda. pastor, gracias. Muy bien. Ebert, adelante. Ebert, está en mudo el micrófono. Sí, buenas noches, profesor. Amado hermano, el Señor le bendiga. Pedro fue uno de los apóstoles que estuvo en la pesca milagrosa. Fue quien tuvo, cuando el Señor lo llamó y lo apartó, que le preguntaron a Juan, al Señor, que porque Juan lo seguía, y él le dijo que a ti de sígueme tú, y
y estuvo negándolo en cuanto a cuanto cantar el gallo, fue el que cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Ese era Pedro. Gracias, Ebert. Excelente. Un comentario más de Zoraida, por favor. Zoraida está en mudo el micrófono en este momento. Pedro fue muy resaltante en cuanto a que él fue uno de los que en el sermón de la montaña donde él capturó, se puede decir, atrajo hacia el camino de Cristo a 3,000 personas. Él negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Él era una persona poco creyente que no creía en las maravillas, milagros y prodigios de nuestro Señor Jesucristo, pero que después él fue uno de los mejores y a partir del cambio, de ser de una nueva criatura, él fue el que inició el camino de la extensión la extensión del evangelio en todo el mundo, pues. Él fue, bueno, un apóstol muy, estoy como un poco, bueno, sencillamente que fue uno de los principales para la extensión del evangelio del mundo. Él se ganó 3,000 personas en la fiesta de Pentecostés de los 50 días. Él antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya lo había negado. Me confundí un poquito, pero ahí estoy más o menos alineada ahí a la respuesta, creo yo. Gracias, Zoraida. Sí, Ok. entonces veo otras manos, pero voy a continuar en este momento. Ustedes van a tener otras oportunidades de participar más adelante. Vamos a continuar entonces con esta parte. Su nombre original era Simón y Jesús le puso por nombre hombre piedra. En griego, Petros. Entonces, sí, su nombre, Pedro. Pescador, obviamente, sin mucha preparación de compartir el evangelio. En su vida no tuvo mucha preparación en las enseñanzas de Jesús hasta ser enseñado por Jesús. Hombre casado, sabemos esto de Lucas 4, 38, 39. El discípulo que se menciona con más frecuencia del círculo interior de Jesús. Entonces, junto con Santiago y Juan, ellos están con Jesús en muchas historias de la Biblia. Más rápido en hablar y tomar acción para bien y para mal. Y en la Semana Santa hemos hablado de, negó a Jesús 3 veces, quedó dormido en Getsemaní, cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, se llama Malco. Sí. Entonces, otras cosas, vio a Jesús resucitado durante los 40 días después de su resurrección y Jesús lo restauró. Apacienta mis ovejas. Y pues es pues de cobarde a un hombre valiente o de más confianza en compartir la palabra. Predica con poder en el día de Pentecostés.
Y tenemos otros ejemplos más adelante. Sana un paralítico, se alegra cuando lo arrestaron, predicó la ley a Ananías y Zafira, difundió la palabra en Samaria, resucitó a Tabita, Dorcas. Entonces hay muchas otras cosas que podemos compartir sobre Pedro. Entonces, y información extra bíblica que no está en la Biblia. Muchos opinan que hizo un viaje misionero a Asia Menor, Turquía, hoy en día, y por eso dirige sus dos cartas a las iglesias en aquella región. Esto es algo más para decir de Pedro. Y últimamente, dice Juan 21, versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eres más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otros, y te llevará a donde no quieras. Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Y usando un lenguaje descriptivo, Jesús le dijo a Pedro que iba a llegar a una edad avanzada, pero que entonces será llevado por la fuerza. Les extenderán los brazos y será llevado contra su voluntad. Le estaba diciendo a Pedro la manera en que iba a morir por su fe. Por lo común se interpreta esta descripción como la predicción, de que iba a morir como un mártir por crucifixión, precisamente como murió Jesús. Y según tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo, un acto final con el que le daría gloria a Dios, porque él no quiere el honor de morir en la misma manera de Jesús, y por eso fue crucificado cabeza abajo. Y algunos de los primeros escritores cristianos dicen que Pedro fue martirizado durante la persecución que ordenó el emperador romano Nerón en el año 64. Entonces, esto es mucha información de Pedro. Vamos a continuar entonces con la próxima C, contar. Entonces, vamos a contar la historia. Ustedes han leído en sus Biblias y ya han escuchado la historia en el video. Ahora tenemos otra oportunidad de escuchar a esta historia. Entonces, empezamos con Hechos 2, versículo 22. Pedro está hablando. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret. Y un comentario más para ustedes. Si ustedes no han pensado en ley y evangelio, pueden pensar en este momento en donde encontramos ley y evangelio en esta historia, en la predicación de Pedro, donde él muestra el pecado de la gente y muestra el amor de Dios. Entonces, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas y milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. En el rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: yo veía siempre al Señor delante de mí. Con él, a mi derecha, nada me hará caer.
Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro. No permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro ni su cuerpo descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús. Y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Porque no fue David quien subió al cielo, pues él mismo dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga tus enemigos en el estrado de tus pies. Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que a este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados. Y así Él les dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles, apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Entonces, esta es la historia de hoy, la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios. Entonces ahora continuamos con las preguntas de considerar. Estas preguntas no son nuestro enfoque esta noche, entonces vamos a contestar estas preguntas rápidamente para ir al
a la ley y el evangelio. Es un objetivo de esta noche hablar de esta ley y evangelio. Entonces, esto es nuestro enfoque, pero también es un estudio de las 4C. Entonces, vamos a revisar estas preguntas también de considerar. Con 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Preguntas de comprensión. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Marcelo, ¿quiere contestar a esta pregunta? Marcelo. Sí. Los personajes acá es Dios, eh, Jesús, se nombra a David también, 3.000 personas, las 3.000 personas que estaban en el lugar, y el Espíritu Santo, ¿no? Que para nosotros es una persona. No puede Excelente. faltar. Sí, excelente. Muy bien. Entonces, estos son los personajes que tenemos en esta historia. Continuamos con los objetos que tenemos en la historia. Ayesa, adelante, si tiene una respuesta a esta pregunta. Ayesa, está en mudo el micrófono. Ok, continuando con Zoraida entonces, con esta pregunta. Zoraida, los objetos de esta historia. Sí, los objetos son las propiedades, el pan, el sepulcro de David y más ninguno. Lo tengo anotado por aquí. Estoy. Sí. Sí, el pan. No. Sí, el pan, el sepulcro de David, excelente. Las propiedades, habla del templo, las casas. Sí. Entonces, estos son los objetos de esta historia. Muy bien, Zoraida. Entonces, continuando con la próxima pregunta, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Ayesa? ¿Quiere contestar? Ayesa está en mudo el micrófono. Tal vez no está funcionando por alguna razón, no sé. Pues entonces, ¿dónde ocurrió la historia? Ebert, adelante. La historia ocurrió en Jerusalén, en Muy el bien. aposento alto. Muy bien, gracias. Sí, estamos en Jerusalén. Muy bien. ¿Y dónde ocurrió la historia? En el aposento alto. Oh, lo siento. ¿Cuándo ocurrió la historia? Ah, ok. Sí, hemos hablado de dónde, en Jerusalén. Excelente. Y ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? Wilson y Silvia. Sí, buenas noches, buenas noches. En el día de Pentecostés ocurrió la historia donde recibieron el Espíritu Santo miles de personas, ¿no? Sí, sí, este día de Pentecostés. Excelente. Como 10 días después de la asunción de Jesús. Muy bien. Y finalmente, con esta pregunta, ¿cuál es el problema y se soluciona el problema? Vicente, adelante.
Gente, está en mudo el micrófono. Tiene que tocar la pantalla y tocar el micrófono para abrirlo. Ok, vamos a ver. Alicia, ¿quiere comentar sobre esta pregunta o no? Veo el micrófono abierto. Ahora parece que no. Ahora sí. Alicia. Sí, el problema que yo veo es que en ese tiempo no, los que eran incrédulos, no había mucho creyente. Ok. Gracias, Alicia. Otro problema que tenemos. Adelante, Diego. Diego, ¿quiere comentar? Sí, profesor, la verdad es que el problema era que la gente se estaba, bueno, confundida por la situación que estaba pasando ahí en el Pentecostés, ¿no? La llegada del Espíritu Santo sobre las 120 personas que se menciona en la Biblia. Entonces vemos que el problema era que la gente estaba admirada y qué problema está pasando con esta gente. ¿Estarán borrachos? Ese era el problema que la gente había percibido. Igualmente yo pienso que eso, ¿no? De que la confusión que había por la llegada del Espíritu Santo, y bueno, para los discípulos era buena noticia, que se cumplía la promesa que Jesús es necesario que yo me vaya para que enviarlos al Espíritu Santo. Entonces pienso de que ese era uno de los problemas. Gracias, profesor. Gracias, excelente. Sí. Dos respuestas más, un de Nair y después Wilson y Silvia. Adelante, Nair. Buenas noches, pastor. Bueno, yo pienso que se puede dividir dos problemas. Uno es tratar de llevar a las personas a que se arrepintieran del pecado, de lo que habían hecho con Jesucristo, y el otro era compartir las buenas nuevas o el Evangelio, para que esas personas pudieran creer en Jesús y convertirse a Él. Muy bien, Nair, gracias. Wilson, Silvia, adelante. El problema es que crucificaron al Hijo de Dios, la gente que estaba ahí. Ese es el problema. Y se soluciona el problema es cuando viene el Espíritu Santo y puede llegar el Espíritu Santo a través de la fe a las personas y de esa manera pueden convertirse y ser hijos de Dios. Y también con eso hubo más creyentes y se pudo llevar la palabra a más personas. Sí, sí, excelente, muy bien. Sí, entonces la gente presente crucificó a Jesús, el Hijo de Dios. La solución, el Espíritu Santo de Dios obra en los corazones de las personas presentes. Se arrepienten, son bautizados. Y el otro pues en este momento eran muy pocos creyentes al principio de aquel día. Y por medio del buen testimonio de los creyentes, Dios hizo crecer su iglesia. 3,000 personas en el día de Pentecostés. Y cada día después, más personas. Muy bien. La otra parte, entonces, vamos a hablar de consolidar las preguntas de consolidar con 4 preguntas. Resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, con esta parte, ustedes van a tener la oportunidad de hablar en grupos pequeños. Entonces, el objetivo 2 es identificar dónde Pedro predicó la ley y el evangelio en Hechos 2. Entonces, ustedes van a hablar de este tema en sus grupos pequeños. Van a tener como 4 personas en cada grupo. Y si ustedes no pueden entrar a sus grupos pequeños, está bien. Pueden hablar en este grupo principal también. Pero la mayoría
estarán en grupos pequeños para hacer esta actividad. Entonces, grupos pequeños, el propósito es, pues tenemos la habilidad de hablar de temas espirituales, obviamente, en nuestros cursos, pero también es una oportunidad para ustedes, porque hay como 30 personas en esta reunión, entonces ustedes pueden hablar con un grupo más pequeño y participar un poco más en el grupo y en las respuestas. Entonces, estos son las preguntas donde predicó Pedro la ley en Hechos 2, el pecado en Hechos 2, donde predicó Pedro el evangelio, el amor de Dios en Hechos 2. Y si hay más tiempo en su grupo, puede hablar de esta pregunta también. ¿Qué fue el efecto de sus palabras duras? Las palabras duras de Pedro. Ok, entonces esto es la actividad en sus grupos pequeños. Ahora estoy creando los grupos. Y sí, ustedes pueden entrar sus grupos pequeños ahora. Todos están saliendo a sus grupos pequeños. Excelente. Para hablar de la ley y el evangelio. Miriam y Ruby pueden entrar a su grupo pequeño o podemos hablar en este grupo también, si no vean sí, la opción de entrar al grupo pequeño. Ahora solo Ruby. Ruby, ¿está con nosotros? ¿Puede abrir su micrófono para hablar o tal vez no es posible en este momento? Ok, entonces voy a entrar otro grupo para escuchar a ellos para la grabación, para los que están asistiendo por la grabación. Ellos pueden escuchar un poco. Aló. Hermana, también yo estaba leyendo los versículos, en el versículo 23, que en la crucifixión se cumple la ley. En el versículo 24, que Dios lo levantó, se cumple el evangelio. En el versículo 28, se cumple el evangelio. En el versículo 36 se cumple la ley. Y si uno sigue leyendo de 36 hasta el 41, se cumple la ley y se cumple el evangelio que Pedro dice. Y los efectos de Pedro haber predicado es que se arrepiente esa cantidad de personas en ese momento por el temor. Sí, 3.000 personas fue una buena cosecha. Sí, 3.000 Señor. personas que aceptaron el evangelio, la palabra de salvación, que se convirtieron a Cristo. ¿Con quién estoy participando? Porque la verdad que no sé
Leonardo Burós. Sí. Yo creo que somos dos nada más que estamos en el grupo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Bueno, yo pienso que, bueno, en medio de esta historia, pienso que esto nos enseña que cuando nos dejamos que Dios toque nuestro corazón, nuestra vida cambia. Y eso es lo que Amén. realmente le pasó a Pedro, ¿verdad? Y todo tiene sentido desde esa parte cuando somos tocados por mi Dios, sin miedo ni vergüenza nada, cuando hablamos de Él, y eso fue, yo escribí en el grupo que el Señor era osado. Y así fue Pedro, porque Pedro realmente fue osado. Él hacía, mi Señor todo lo hacía sin titubear, a lo malo, malo, a lo bueno, bueno. Y pues pienso que Pedro, eso aprendemos de Pedro, que cuando tenemos que hablar, lo tenemos que decir y hablar del Señor y de su obra maravillosa que se refleje en nuestras acciones diarias, en todas las áreas de nuestras vidas. Buenas noches a todos que están entrando en este grupo principal. Narcisa, Oscar, Amisaray, bienvenidos. Sí, los demás están en grupos pequeños. Ellos están hablando de la ley y el evangelio de esta historia, de la predicación de Pedro, donde encontramos ley y evangelio en esta predicación. Entonces, ¿alguien aquí tiene la respuesta? Ley y evangelio en Hechos 2. ¿Dónde encontramos o no? Oscar, Narcisa, Amisaday, Iván, Marcelo. ¿Alguien quiere comentar? Narcisa, adelante. Está en mudo el micrófono, Narcisa. Sí, profesor, cuando le está diciendo a todo el pueblo que ellos lo mataron. Ellos lo mataron. Y también cuando habla de David y trae también acotación a Abraham. O sea, está hablándole de la ley. Y cuando dice que Dios no lo dejó humillado a su hijo y no lo dejó muerto, sino que resucitó, ahí vemos el evangelio. Muy bien, excelente, Narcisa. Gracias, profesor. Sí, entonces sí, cuando está hablando de la crucifixión, está mostrando el pecado de la gente ahí y crucificaron a Jesús. Y después, sí, obviamente, la resurrección es el evangelio. Tenemos vida eterna por la resurrección de Jesús. Esto es su amor para nosotros. Pues el amor de Dios enviar su Hijo para morir por nosotros. Muy bien. Excelente. Los demás están regresando de sus grupos pequeños. Entonces vamos a ver cuándo todos regresan, pero sí, están regresando en este momento. Ok, todos están regresando. Muy bien. Gracias por su participación en los grupos pequeños. Excelente. Ahora vamos a continuar con, pues voy a esperar un minuto más porque
Todos han regresado. Ahora sí. Todos están aquí. Excelente. Entonces, gracias por su participación en sus grupos pequeños. Ahora vamos a continuar con las preguntas de consolidar. Entonces, vamos a hablar de la ley y el evangelio en este grupo principal. Pedro, la ley y Este grupo 7. principal también. Sí, entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Voy a contestar esta pregunta. Por medio de la prédica de Pedro, debe decir Pedro ahí, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. Entonces, esto es el punto principal de la historia que tenemos. Ahora, la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Rafael, ¿le gustaría contestar esta pregunta o no? Veo el micrófono abierto. Quiero ver. Fíjate que ahorita no he leído eso, no lo puedo contestar, porque Ok. vengo de trabajar ahorita. Que No, Dios le está bendiga. bien. Gracias. Adelante entonces, Ayesa. Ay, gloria a Dios, ahora sí. Ay, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, el pecado que yo veo allí y lo vi en mi vida y gracias a Dios el Señor ha hecho la obra en mí y he entendido, es la incredulidad, pastor. Siempre yo he hablado acerca de eso y de verdad que el Señor me ha ayudado mucho a tener fe y a creer en que si uno predica, o sea, si uno se prepara, si uno lee la palabra, uno puede predicar. Ahorita estábamos hablando de eso, de predicarle a nuestras familias, de compartir la palabra, las buenas nuevas de salvación con nuestras familias. Y de verdad que yo veía y yo decía, no, que se van a convertir, no se van a convertir. Pero mire, para la gloria de Dios, este domingo uno de los familiares se convirtió y hemos visto cómo mi madre también partió con el Señor. O sea, hemos visto la gloria de Dios porque he compartido la palabra, porque la que creyó en mi casa fui yo con mis hijos. Y he visto la gloria de Dios, he visto cómo en mi familia se van convirtiendo. Y yo antes de verdad no lo creía, pero el Señor ha hecho la obra en mí y he creído y a través del Espíritu Santo pues se han convertido, pastor. Entonces, ese era el pecado y sigo a veces combatiendo eso porque a veces es muy fuerte y yo digo, no, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Gracias, Ayesa. Muy bien. Adelante. Y si podemos enfocarnos pues, en la primera parte de esta pregunta, ¿qué pecado veo en esta historia? O específicamente la pregunta que tenemos esta noche es en la predicación de Pedro. ¿Qué pecado veo? O dónde vemos la ley, el pecado en su predicación. Entonces, Abdón, adelante. Gracias, profesor. De acuerdo a la lectura de Hechos 2, la lectura asignada, veo yo de que a pesar, este pueblo escogido de Dios, que sabían la ley, los profetas, los salmos, lo llevaron, ¿no?, a la cruz, al sufrimiento, al Señor Jesús. A pesar de, claro, que ellos sabían la palabra de Dios, pero hicieron su propia ley ellos, ¿no? Es el pecado.
del pueblo que yo veo, ¿no? Ahora, en cuanto a nosotros, muchas veces también hacemos de pronto de la ley como que nos exigiera, ¿no? Y eso no está correcto, ¿no? Eso es lo que yo puedo opinar. Gracias, profesor. Gracias, Aldón. Y un comentario más de Marcelo. Adelante, Marcelo. ¿Qué pecado vemos en esta historia? Y acá vemos el pecado en la crucificación del Señor Jesucristo. En el versículo 23 dice, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándoles. Y nosotros cotidianamente, todos los días, en una forma, crucificamos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, ¿no es cierto? Y de esa forma, día a día, tenemos que revertir la situación para pedir perdón por esos pecados, ¿no es cierto? Gracias, Yo veo Marcelo. ahí, en esa parte que dice crucificándole, en el versículo 23. Excelente, sí. Entonces, versículo 23 habla de la crucifixión, el pecado de la gente en crucificar a Jesús. Versículo 36, creo, dice 36 lo también. mismo. Sí. Sí, dice lo mismo. Excelente. Sí, y como Marcelo dijo, nosotros también somos responsables de la crucifixión de Jesús, porque Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del mundo, los míos incluidos. Sí. Amén. Muy bien. Continuamos con el amor, entonces, el evangelio, el amor de Dios. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? O específicamente en la predicación de Pedro, donde vemos el amor, el evangelio. Adelante, entonces. Adelante, Vicente, ¿quiere contestar esta pregunta? Ahí sí. Sí. Ahí sí me escucha. Sí. Ya, gracias. Así es, pastor. Y bueno, yo cuando vine a Cristo, cuando sentí el llamado, cuando el Espíritu Santo me envolvió, me tocó, gracias a Dios. Qué privilegio, ¿no? Yo siempre comencé leyendo el Evangelio, el amor de Dios, quién había sido crucificado por mí, quién era mi Salvador, ¿ya? Pero lo leía y no llegaba más allá al fondo, hasta que un hermano me dijo, comienza a leer los 5 libros Pentateuco, comienza desde el principio. Y la ley a mí me declaró, la ley que es santa me declaró que yo era un pecador, ¿ya? Por eso, bueno, eso ya ahorita ya lo comentaron, ¿no? Yo ahí lo he visto en el 23 y en el 36, o sea, como ellos cometieron ese error, conociendo la Escritura, no creyeron que era el Mesías y lo crucificaron. Y el amor de Dios lo veo en el 37, en 37 en adelante, ¿no? Que dijo, al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos sintieron en su conciencia que habían pecado. Entonces Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de vosotros, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí yo veo el amor de Dios, ¿ya?, en este versículo. Porque muy bien. Sí, amén. Sí, excelente, gracias. Sí, entonces, versículos 32, 33 habla de la resurrección de Jesús. Obviamente esto es amor.
por la resurrección tenemos vida eterna. Y sí, 38, 39, donde habla del bautismo y el perdón de los pecados. Esto también es el amor de Dios. La fe que tenemos, creado por el Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Entonces veo otros manos. Lo siento, vamos a continuar en este momento y voy a contestar la última pregunta aquí que tenemos de las preguntas de consolidar. Entonces, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Pues algunas sugerencias, algunas respuestas que son posibles aquí, que nos reunamos de manera continua con otros creyentes en Cristo Jesús para mantenerlos fieles a la palabra de Dios y para adoración y oración. También que prediquemos fielmente la ley de Dios y enseguida el Evangelio, las buenas nuevas, y que bauticemos a todos, dejando en claro que la promesa es para todos. Y que seamos generosos y bondadosos con todos, porque eso también da testimonio del amor de Cristo. Entonces, estos son algunos ejemplos para esta pregunta. Ok, la última parte entonces. Esta frase es parte del proyecto final. Entonces, vamos a hablar de esta pregunta un poco ahora. Explicar esta frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué piensan ustedes de esta frase? Zoraida, adelante. Después Dania. Zoraida, está en mudo el micrófono. Hola, ¿puedes repetirme por favor la pregunta, que no la oí bien? Sí, es explicar esta frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. No entendí. Bueno, yo pienso que el papel de nosotros como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, bueno, son tantas las cosas, extender el reino, ayudar a los necesitados, orar con las personas que necesitan un apoyo espiritual y emocional. Hoy he estado un poco como insegura. No, está bien, Zoraida. Sí, Sí, entonces podemos, continuar con otras respuestas para, profundizarnos un poco de esta idea de la obra de la iglesia. Entonces, continuamos con Dania. Adelante. Gracias, Bueno, pastor. yo creo que lo que esta frase quiere decir es que nosotros, por medio de la predicación de la palabra del Señor, debemos mostrar a las personas que están en pecados, que están cómodas con su pecado y con su mal actuar en la tierra, que no deben estar así. O sea, debemos mostrarle por medio de la ley lo mal que están haciendo y que están actuando en contra de Dios. Y consolar al afligido es que después que hagamos este trabajo, la persona se arrepienta, se compunja su corazón, ahí nosotros obviamente debemos ir con el Evangelio y mostrarle que el Señor, por medio de su muerte en la cruz, les perdonó. Eso. Excelente, sí, gracias, Dania.
Sí, una buena explicación de esta frase. Muy bien. ¿Algo más para agregar? Esta es Dios le bendiga, una hermano. respuesta Tal vez me da buena. la oportunidad. Rafael. Sí, Dios les bendiga. Yo entiendo que por medio del Espíritu Santo, cuando nosotros predicamos, claro, hay muchas personas que están cómodas, pero como uno, digamos, predica la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego, la obra la hace el Espíritu Santo, se corrige, se le predica también al pecado, se le da a conocer también la consolación y se le da, bueno, Dios hace completamente la obra de Dios en cada vida de nosotros, ¿verdad? Así es que el que está afligido y cómodo, hay un momento en que Dios lo va corrigiendo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y también al afligido también con Cristo le da la victoria también. Es decir, que lo pone más fuerte, lo va corrigiendo y poco a poco él va llegando a una estatura más perfecta. Que Dios le bendiga. Gracias, Rafael. Abdón, o sí, ¿quiere contestar más? ¿O Sí, no? gracias, profesor. De acuerdo a la lectura que vemos, el arrepentimiento, la ley, nos confronta la ley con nosotros mismos, con el pecado. Y la iglesia es el que tiene que transmitir, o sea, la iglesia es como la continuación de la prédica de Cristo. Entonces, ese arrepentimiento de pronto, ya lo dijeron los hermanos, es el trabajo del Espíritu Santo, pero también hay arrepentimientos falsos, ¿no? Un arrepentimiento verdadero es aquel que reconoce y es como la enfermedad, ¿no? Es como un médico que nos muestra nuestra radiografía como ley y el evangelio será como el médico que nos da la medicina, ¿no? Entonces la iglesia debe seguir proclamando ley y evangelio. Yo entiendo que primero siempre debemos predicar la ley y después el evangelio. Y no primero el evangelio y después la ley, ¿no? De acuerdo a la lectura también eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, la iglesia tiene que estar, confrontar a los que no quieren reconocer su pecado, primero con la ley. Y una vez que reconozcan, entonces otorgarles la medicina del evangelio. Eso es lo que puedo decir, profesor. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias por sus respuestas. Sí, estamos a la hora. Entonces, lo siento, veo algunas manos arriba, pero vamos a continuar con la última parte, los últimos comentarios de esta lección. Entonces, el propósito de la ley. Pues cuando estamos hablando de la ley es lo que Dios quiere. Dios es santo y pide que tú seas santo también, que nosotros seamos santos. Pero tú has pecado y la ley convence al pecador de su culpa delante de Dios y los efectos de la ley, el terror, la culpa, terrores de conciencia, una conciencia golpeada. Entonces eso es la ley. Esta es la ley. El evangelio, lo que Dios hizo en amor por el mundo. Entonces Jesucristo, dio su vida perfecta para pagar el precio de tus pecados. Dios lo resucitó. Por la fe en Cristo, Dios te ha salvado y te ha justificado. El evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Entonces, los efectos del evangelio son la fe, paz, gozo, esperanza. Esto es lo que viene del evangelio. Entonces, sí, en las escrituras tenemos las dos enseñanzas, ley y por otro lado el evangelio. Y necesitamos los dos. Entonces, la obra de la iglesia es afligir al cómodo
y consolar al afligido con Cristo. ¿Qué significa esto? Pues cuando la gente no está consciente de su pecado, necesitan escuchar la ley, necesitan ver su pecado. Y cuando alguien siente la culpa de su pecado, ya le hace falta escuchar el Evangelio, las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo. Entonces, tenemos los dos, la ley y el Evangelio, y tenemos la oportunidad de usar los dos, depende de la situación. Muy bien. Antes de terminamos, veo otro mano. Entonces, Eber, ¿tiene una pregunta antes de terminamos esta lección? Está mudo el micrófono, Ebert. ¿Pero tiene una pregunta o no? Sí, no sé si conseguirán ustedes estarán de acuerdo conmigo y estamos hablando de la ley y del Evangelio y podemos ver que el apóstol Pablo conocía la ley claramente, sin embargo él estaba ciego, era perseguidor de la iglesia y no es hasta que el Evangelio se le revela que le muestra que él era pecador. Si bien es cierto que la ley es la que nos muestra nuestro pecado, para el apóstol Pablo parece que hizo lo inverso. Él conocía la ley de memoria, pero estaba como velado, estaba cegado. Y no es hasta que se le aparece la gracia, se le aparece el Señor camino a Damasco, que él se da cuenta de que estaba haciendo lo malo. Entonces creo que la palabra también, para algunos que son muy rígidos con lo que es la ley, hasta que no vean la gracia, no van a encontrar realmente el Evangelio en su vida. Y hay otros que, bueno, necesitamos que la ley nos muestre nuestro pecado. No sé si coinciden conmigo, estoy equivocado. No, excelente, Ebert. Sí, entonces el propósito de la ley es mostrar nuestro pecado, pero algunos, cuando vean la ley, piensan que pues he cumplido toda esta ley, entonces no tengo pecado, entonces no hay necesidad del Evangelio. Sí, es correcto. Sí, pero por supuesto, todos nosotros somos pecadores, entonces, sí, la ley muestra, la ley muestra nuestro pecado y después de saber la situación, el problema que tenemos con el pecado, estamos dispuestos a escuchar al Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Amén. Ok. Entonces, Zoraida, si tiene algo muy rápido, podemos escuchar de usted también antes de terminar la lección. Pero estamos... Rapidito. Es con relación a eso de la ley y el evangelio. Se supone que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él murió por el perdón de nuestros pecados y no es que la ley haya sido derogada completamente, ¿no? Porque los mandamientos de Dios son de Dios y Él es nuestro creador. Pero a partir de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que nosotros fuimos salvados y que por su muerte nosotros fuimos liberados del pecado, entonces no entendí mucho lo de la ley, de esto y otro. Se supone que el pacto que se cumplió al morir Jesucristo, ya nosotros fuimos salvados del pecado y, y de la muerte para darnos vida eterna y salvación. Y cuando nosotros recibimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como único Salvador, somos nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si estoy equivocada, necesito la aclaración, por favor. Sí, no entiendo perfectamente todo, pero creo que, pues, si estamos pensando en pues la ley muestra nuestro pecado, Jesús cumplió la ley perfectamente, sin pecado, en toda su vida para nosotros, porque no podemos hacerlo.
y esto es el amor de Dios, el cumplimiento de la ley para nosotros, su muerte y la resurrección también para nosotros. Pero tal vez esto no es una respuesta a la pregunta, Zoraida. No, para nada. Sí, entonces, Pero no importa, está bien. sí, tal vez podemos hablar Ok, más después, lo siento. está bien, gracias. Entonces, la tarea para la próxima clase es ver el siguiente video para la lección 4. La historia que vamos a leer es Hechos 9. Entonces, ustedes también van a ver rápidamente, darles un vistazo a los capítulos del 3 al 8 de Hechos y identificar en cada capítulo, viendo qué tipo de actividades hacía la iglesia en Hechos. Entonces, solo para ver qué está haciendo la iglesia en Hechos, en esos capítulos, porque después de estos capítulos es la historia para la próxima clase, Hechos 9, 1 a 19. Y también ustedes pueden contestar la pregunta de hoy de la frase, la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo en preparación para el proyecto final. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí esta Amén. noche. Gracias a todos por su participación. Muchas Amén. gracias. Hasta el miércoles, profesor. Hasta el miércoles. Dios le Gracias. bendiga a todos. Gracias. Hasta Igualmente. luego. Cielo Dios le abierto para bendiga, Dios le todos. bendiga a toda la familia de la fe. Dios le bendiga. Sí, bendiciones Cielo para Saludos. abierto todos. para Que todos. Dios los bendiga, Chao. que pasen un Dios le feliz bendiga, día. profesor. Buenas noches a todos. Chao. Buenas Bendiciones. noches. Buenas Bendiciones. noches a Chao. todos. Está bien la- Hasta luego. Bendiciones.